Vamos a dar inicio a esta primera mesa científica del año con este tema que hemos escogido y que va a atravesar el año, que es justamente los modos de la intervención clínica, de la que hemos estado hablando un poquito durante nuestra reunión de titulares recién. Yo voy a presentar a nuestras dos invitadas. Creo que conocemos, por suerte, igual bastante a las dos personas. Bueno, a Tamara, porque es psicoanalista, es titular de aquí del Centro Oro, es docente y es supervisora de la escuela, y hasta el año pasado, o hasta ahora, hace 5 minutos más o menos, ha sido la directora de la escuela. Sí. Y además coordina el conversadero de psicoanálisis junto con Claudio Glassman y Adriano Martínez. Y bueno, después explicarás de qué la va, ¿no? María, que hemos tenido oportunidad el año pasado en las jornadas de escucharla, pero bueno, vamos a actualizar, es psicoanalista, es miembro, analista y titular y actual presidenta de Mayéutica, institución psicoanalítica. Ahí también coordinó las secciones clínica, enseñanza y extensión del psicoanálisis. Participa en distintos grupos de trabajo de convergencia, supervisa escuelas especiales de gestión estatal y privada y ha sido supervisora de equipos de niños y adolescentes en el Ameguino y en el Alvear. Ha sido concurrente del Hospital de Día Infantil La Cigarra, del Centro de Acción y Salud Comunitaria 1, y también así instructora de concurrentes del Hospital del Día de Adultos. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y del Museo Social Argentino. Ha compilado el libro Extensión de lo Siniestro del Psicoanálisis, el Arte y la Cultura. Ha escrito numerosos artículos y capítulos del libro, y ha presentado su libro Cuerpo Sonoro este domingo en la Libre, que hemos estado ahí en una presentación hermosa y muy emotiva y muy psicoanalítica, una fiesta realmente. Bien, bueno, comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí nuevamente. Bueno, me pone muy contenta, fue muy lindo estar la vez anterior. Pues agradezco. Esto que voy a leer es una entrada del libro. De cuya presentación habló recién Adrián y la que todavía estoy bajando, porque efectivamente fue muy emotiva. Bueno, elegí un epígrafe que dice así: dentro del lenguaje en ebullición, las palabras saltan al azar. Es de Foucault. Sin duda conocemos ya las dificultades que la palabra intervención conlleva. Desde aquella que apela a la intromisión, incluso la invasión, especialmente la bélica, hasta la que recuerda que la partícula inter supone un modo de evidenciar una concepción intersubjetiva del análisis que Lacan abandona un poco temprano. Sin embargo, creo que puede haber una clave para el recupero con diferencia, de la palabra intervención. Me refiero a las resonancias de lo inmundo, como con la resonancia de lo inmundo y el dentro del mundo, ¿no? Indicable en cierta modalidad del arte actual, las así llamadas intervenciones. No, cuando escribí esto no tenía muy en mente, como se suele decir, o en cuerpo, qué eran las intervenciones, así que di algunas vueltas sobre el asunto.
tampoco tenía una posición tomada sobre eso. Entonces hice un pequeño recorrido y voy a resaltar algunas condiciones que me resultaron interesantes para subrayar. De una parte, que la palabra intervención es polisémica, no dice una sola cosa, sino que refiere tanto a un agregado o modificación de una obra anterior, del mismo o de otro artista, por ejemplo, el trabajo de Dalí sobre los caprichos de Goya, como una acción que modifica un espacio público, que viene entonces espacio artístico. Además puede tratarse de algo destinado a desaparecer, efímero, incluso una performance actuada, o que intenta mantenerse como un grafiti. Dicen que hay una muy interesante en la catedral, ahora no sé si la vieron, se llama El gusto de los pobres. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Sí, cómo no. Y finalmente, quisiera destacar que es una palabra polémica e indefinible y en continuo movimiento, porque se utiliza para expresiones con fines muy diversos, desde las vecinas al vandalismo hasta las que adoptan un sesgo fuertemente crítico respecto del status quo. Es entonces una palabra concepto que sirve bien a nuestros fines, dado que se trata de actos en tanto que intentan subrayar la incompletud, denunciar o modificar, que comparten una perspectiva a la que podríamos llamar política y que destacan lo inmundo del arte, que no se parece en nada a la idea de arte comprometido, y que en sus consecuencias tiene algo incalculable. Desde esta perspectiva, la intervención releva algunas de las puntuaciones que llevaron a Roberto Arari, con el maestro, a postular el concepto de disidencia. Veremos. Luego de las elecciones presidenciales de 2015, Leonardo relata que votó a Macri. No sé, no quería que las cosas siguieran como están. No me gusta el kirchnerismo. Bueno, Macri tampoco me gusta mucho. No sabía muy bien qué hacer. La cosa va tomando un giro que lo lleva a concluir. En realidad tendría que haber votado en blanco. No me quedé conforme, no hago lo que creo. Leonardo es un hombre joven, de unos 30 y no muchos años en ese momento. Su síntoma principal es no poder tomar una posición frente a las cosas, una modalidad tibia que le trae toda suerte de padecimientos. Hace unos pocos meses llega a su sesión y dice: todo mal, una semana mala. Relata entonces una serie de cosas que fueron pasando, en especial que quien lleva adelante una obra de reforma de su casa, obra que está llevando adelante con dinero de un préstamo en dólares, cosa que me tiene siempre bastante tenso, se hizo el ofuscado el constructor ante unas preguntas que Leonardo le hizo y le dijo que renunciaba porque no cree en él y que así no puede trabajar. Esto se suscita un tiempo después de que sucediera una situación poco clara respecto del manejo de algunas cuestiones de dinero por parte de este hombre a cargo de la obra. En ese momento, Leonardo decide aguantarlo para que termine la obra. Al momento de la sesión, la obra está casi concluida. Solo falta poner pisos y pintar. A su relato le digo que es entonces el momento exacto para sacarse de encima a este hombre que lo viene complicando tanto. Me da miedo. Mejor no, ya falta poco para terminar. Mejor aguantar un poquito más. Si bien esto no es poco, no es nada diferente de lo que venía pasando. Le digo entonces: bueno, esto es más de lo mismo. ¿Qué es lo que hizo que la semana fuera tan mala? Sí, cierto, bueno, no sé. Es que además Cata, su hija, está con catarro. Repito, cat. Entonces traduce, subiendo de un modo sumamente inusual la voz y con una posición definidísima. Macri, gato, la puta madre, ¿para qué carajo lo voté? Pensemos por una cierta deriva localizable en la tercera clase del seminario 15. Lacan dice allí: la dimensión interpretativa
funciona en la medida en que nuestra interpretación lee de otra manera una cadena que no obstante es ya una cadena de articulación significante. Seguramente podemos leer allí el trabajo descifrado que da cuenta del trabajo de lo inconsciente. Algo que se escucha llama a intervenir y hace a una conmoción de la posición del sujeto. Pérdida que se escribe, nueva vuelta en torno a la falta central en un movimiento que rápidamente reencarrila. Queda allí expuesta la diferencia entre el decir y el dicho, la posición de enunciación. Podríamos tomar aquí una secuencia que Lacan ubica también en ese seminario, al yo pierdo el hilo, que hace posible la experiencia del análisis, le siguen un yo leo y un yo escribo, aun cuando es para seguir la huella de un escrito ya marcado. En esta misma línea, avanzando un poco en el seminario, Lacan se pregunta si entonces nuestra interpretación se aplica sobre la organización significante de lo inconsciente estructurado como un lenguaje, o si en cambio la interpretación revela un dibujo oculto. Se trata de dos mapas que no se recubren, porque entre ellos dos se ubica la fisura desorganizante que hace a lo sexuado en el sujeto. Y termina preguntándose, ¿quiere o no decir el análisis que, en lo que ustedes quieran, un ser, como ellos dicen, o un devenir, o cualquier cosa del orden del viviente, haya acontecimientos, los que fueren, que impliquen consecuencias? Acá el término consecuencias cobra su acento. ¿Hay consecuencias concebibles fuera de una secuencia significante? Sobre este vector paso al segundo punto. Cuando me consulta por su hijo, la mamá de Joan relata sin mucho velo que casi lo ha dejado caer. Estaba muy angustiada en el embarazo. Su voz, su modo de estar tiene un tinte fuertemente melancolizado. Relata que Joan ha pasado por distintas evaluaciones de las cuales han caído un diagnóstico de trastorno de desatención por un lado y de casi autista por otro. Joan llega a la primera sesión con su mamá y los padres de aquella. Estoy demorada, les pido que me esperen unos minutos en la sala de espera. En esas vueltas oigo que su abuelo habla con un acento gallego muy marcado. Prejuiciosamente recibo a Joan en el consultorio, yo le puse un nombre catalán, con la caja de juguetes sobre la alfombra. Lo supongo un niño grave. Contra mi prejuicio, él se sienta en la silla, un compuesto, y espera que yo abra la caja. Pide autos. Lo escucho hablar y pienso, de nuevo mis prejuicios, habla neutro. Pero a los pocos segundos me doy cuenta de que no es neutro como él habla, sino como su abuelo habla con un acento gallego muy marcado. Esto se rubrica cuando a los pocos minutos, al oír hablar a su mamá con sus abuelos en la sala de espera, le dice: escucha, están hablando fuera mi mamá y mis papás. Otro día dibujamos. Él me pide que dibuje mi mano sobre una hoja. Luego pone su manito adentro de la mía y pide que la dibuje también. Queda así trazado una suerte de embarazo hecho de nuestras manos. Me conmueve profundamente. Meses después, en una sesión, él toma un marcador, dibuja puntitos y juega que son una pulga. Es la pulga, es la pulga. La pulga empieza a picarme la mano. Le digo, ¡ay, me duele! Y guardo la mano abajo de la mesa. Él empieza a hacer los sonidos de la pulga, golpeando el marcador sobre la hoja, y yo respondo en una especie de diálogo sonoro, golpeando por debajo de la mesa. Entonces, sin que me medie nada, allí él empieza a exhalar sonoramente. De golpe, mientras hacíamos eso, le dice: hace esto durante un rato. Dice Alberto Franco en su texto, La retórica número 6:
Tratar de construir el concepto de incidencia sin descuidar la inclusión de las formas de intervención que conocemos tiene su importancia, puesto que nos facilita un mejor acceso a una praxis que toca lo real y es tocada por ello e invita a tener en cuenta las dimensiones del goce y sus posibles regulaciones, tal como lo entendemos en la relación con la sexuación. Haciéndolas pesar contra esta cita, retomemos las preguntas de Lacan por el acontecimiento y sus consecuencias. ¿Se trata en este fragmento de la clínica del significante en su secuencia? En tal caso, podríamos sincerar la cuestión de si hay algo ya ahí que la intervención releva con el cincel de otra cuestión que Lacan ubica también en el seminario 15, que podríamos resumir así. Hay una función entre la cuestión epistemológica de la pregunta, por dónde estaba algo antes de ser concebido por una disciplina, y la cuestión de dónde estaba algo antes de ser juzgado por la transferencia mediante la incidencia del analista. Podríamos decir que la intervención del analista suscita la pasión del cuerpo por el lenguaje, algo del modo en que el parlante fue hablado, se oye, pero al mismo tiempo trama una textura nueva en el fragor de la transferencia. Es la paradoja ética del análisis. Se trata siempre de un origen que no es histórico. El acto entonces está comprometido en la determinación de este comienzo porque no lo hay. Avanzando en nuestra senda podríamos agregar: si no es solo sobre el significante en su secuencialidad que intervenimos, sino que hay praxis de lo real, el analista oye lo que repta en los intersticios del habla, la lengua, con sus matices, y el fluir copioso del sonido sentido suscita un efecto realenguajero, tomando puntas de real. El analista en su intervención corporrealiza. Cada vez entonces el acto es un acontecimiento que como tal traza un origen que reanuda los registros de la experiencia. Si el analista, tomado por ese ruido de fondo, interviene, es en una tirada de dados cuyas consecuencias no pueden medir y que no podrán ser ordenadas de acuerdo con una causalidad lineal. Tercero y último. Rosario tiene unos 7 años al llegar al tratamiento. Es de una esquizofrenia feroz, impactante. Su madre es colombiana, su padre porteño. Rosario fue criada por su abuela materna, con la que al decir de la madre armaron una lengua de a dos, usando las palabras a su antojo. Rosario habla colombiano, no hay una sola traza rioplatense que la afecte. Al inicio de nuestro trabajo no pronunciaba nombre alguno, se refería con frases elípticas a la gente, la que me trae, y ella misma parecía fragmentada en una serie de nombres variables de acuerdo con el momento de la sesión en el que nos encontrábamos. Después de un tiempo empieza a mencionar a una compañera del colegio a la que se refiere por su sobrenombre, Su, y en continuidad con la cual Rosario hace a veces lo que hace. Por ejemplo, le levanté la pollera a una nena porque Su me lo hizo a mí. Un poco después de iniciado el análisis, llegan de Colombia una de sus tías y una primita que claramente hablan con la misma entonación que la madre de Rosario y que la madre de la madre de Rosario. Después de unos días de llegadas de estas mujeres, Rosario desbarranca de manera absoluta. Empieza a dar signos claros de alucinaciones auditivas, voces desaforadas que la compelen a hacer lo peor y a las que ella se ofrece sin poner a mediar el más mínimo toque, generando situaciones en las que arremete contra su primita o contra otros, anda los gritos, etc. Poco después, en el marco de una imparable excitación psicomotriz, me empieza a contar respecto de sus alucinaciones. Vamos trabajando desde diferentes perspectivas con eso que trae, pero el panorama, de verdad, no cambia sustancialmente. Entre sus locuras, aparece una sobre la que me detengo.
Mientras sube las escaleras que la conducen al consultorio, cada sesión, a los gritos, Rosario dice: ¿qué es un manicomio? Uno de esos días, al llegar al consultorio, saco una hoja y, como aturdida, le digo que tal vez entendí de eso que ella dice algo, y escribo. Así, con signo de pregunta. Que su manicomio. Se queda extrañada, me dice que no es eso, que ella va a escribir la pregunta. Y toma la hoja y comienza a escribir las palabras. Pero al llegar a mani, frena. Se empieza a reír y cambia la palabra. Por primera vez en todo el tratamiento la encuentro con una nena que se divierte. Ese día también por primera vez canta. A partir de allí, cuando aparecen frases que las voces le dicen, recobro mi semblante aturdido, un poco estúpido, y las equivoco en el papel. Rosario empieza a estar calmada, a sostenerse sentada y jugando, entretenida toda la sesión. Por lo demás, está francamente interesada por mis equivocaciones. Cada vez que le asaltan las voces, me pide que escriba esa otra versión equivocada. Sigo con la calle 15. ¿A qué nivel son recibidos los efectos de la interpretación? Al de la estimulación que aportan a la inventiva del sujeto. Me refiero a la poesía. Sin duda, cuando Lacan habla acá de inventiva, no lo hace en el mismo contexto conceptual que cuando habla de invención más adelante. Pero me interesó partir de esta frase por lo que introduce como estimulación. Y de igual modo, tampoco se refiere aquí a la poesía de la misma manera como lo hace, por ejemplo, en relación a la cultura poética china, pero también tiene el beneficio de mostrar cómo Lacan va trabajando sus conceptos. Vayamos al tramo final. Intervenciones guarda en su seno, si la plegamos a la palabra, ya que estamos jugando con eso, invenciones. El analista entonces, con sus intervenciones, lee lo escrito en la cadena significante, pero también traslapa la cadena, la corta y la empalma, escribe significantes nuevos que no piden por otros, como lo propone Lacan en el posfacio al seminario 11, traduce. El analista hace forzaje, juega entre lenguas, hace sonar otra cosa que el sentido, con miras a extinguir el síntoma, tal como Lacan lo dice en el 24, pero el síntoma, sea cual fuere, en la neurosis, en la psicosis, en la perversión, como también él nos lo recuerda en La significación del fallo. Apela el lenguaje en sus bodas con el cuerpo y relanza a un origen siempre nuevo. Estimula, chicanea, convoca a la lengua, cuyo aprendizaje el sujeto ha sufrido en la esperanza de aferrarla, lo que equivoca con hacer real, es un juego francés. Hace poesía sin ninguna intención de belleza, sino navegando en la lengua como sustancia viva, capaz de todas las mutaciones y transformaciones, contorsiones y evocaciones. En la poesía como hacer letrino que se agolpa en la escritura. Podemos decir ahora que la intervención pasada por este tamiz y a la luz de la extensión, con lo que trae el arte hoy, trama un concepto nuevo. Uno que guarda en su seno tanto la idea más tradicional, la que sostenía lo metafórico metonímico, convoca lo escrito de la cadena significante, incluso cuando no se lo considere necesariamente como ya ahí, como la que, bajo la idea de la incidencia, busca relevar movimientos de Lacan, algunos también entrables en Freud, que entraman el acto analítico con la idea de acontecimiento, con lo que este tiene de rupturizante y de azaroso en sus consecuencias. Sin duda, así pensada, la intervención llama a un cambio en la posición del analista y a una nueva vuelta sobre el concepto tan preciado de abstinencia. Pero eso será para otro momento. Solo dejo, para balizar una línea futura, esta punta que proviene de un texto que Jung escribió sobre Ulises de Joyce.
Tú nada dices ni nada dejas traslucir, oh Ulises, pero actúas. Penélope no necesita ya dejar su pena sin fin. Se pasea ahora por el jardín de la tierra, pues su esposo ha retornado de todas sus odiseas. Feneció un mundo y nació otro. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, agradecida por la invitación de Adrián a este espacio y tiempo que tenemos en el Centro Oro para pensar e intercambiar con un tema transversal para este año que entusiasma, modos de la intervención clínica. Debo reconocer que me interesa e interpela este tema desde hace ya mucho y quizás hoy pueda compartir algo de ese recorrido que fui transitando y el momento en el que me encuentra hoy. Hace 3 años, creo, o 4, 22, 23, escribí un trabajo para la jornada de fin de año que tenía otro eje transversal, pero que se tocaba. Hay una cura tipo. Y me sorprendió cuando supe que María iba a estar por la misma palabra que nos convoca, la intervención, que implica siempre una intención. Esa era la conclusión a la que llegué en esos años. Lacan, en su escrito Variantes de la cura tipo, propone en torno al saber del analista la particularidad de estar articulado a una de las pasiones del ser, la ignorancia. El fruto positivo, dice, de la revelación de la ignorancia es el no saber, que no es una negación del saber, sino su forma más elaborada. La formación, la nuestra como analistas, no podría terminarse sin la acción de los maestros que nos forman en este no saber, en ausencia de lo cual nunca será otra cosa que un robot de analista. Cada vez me gusta más esta frase que dice Lacan, sin saber a dónde llegaría. En armonía con realidad, por favor. Dice, el fruto positivo de la revelación de la ignorancia es el no saber, que no es una negación del saber, sino su forma más elaborada. La formación no podría terminarse sin la acción de los maestros que nos forman en este no saber, en ausencia de lo cual nunca será otra cosa que un robot de analista. Creo que en esto, en el Centro Oro, tenemos una apuesta fuerte a la transmisión que hacemos efectiva semana a semana, espacio por espacio en la escuela. ¿Sí? Y yo he encontrado acá en el Centro Oro maestros. En psicología es posible ser un robot. Cuando llega alguien a la consulta por un sufrimiento, no sé si para optimizar tiempos apremiantes, ponen en marcha, antes de una escucha flotante, y yo me pregunto entre paréntesis, ¿tendrán su atención con la deber vitaminizada? Un cuestionario de preguntas predeterminadas donde cada respuesta queda tabulada y se consigue así un modo de intervención estandarizado. ¿Es posible un robot de analista? No. Sería una absoluta contradicción. No nos cansamos de decir que nuestro trabajo es caso por caso, que no hay una estadística porque el sujeto del que se trata, aunque ubicable en la estructura, escapa en su singularidad a la estadística. Además, quiero hacer pie e hincapié remarcando lo que en cada caso se pondrá a trabajar en un análisis de la mano del estilo del analista, también único e irrepetible. Entonces, ¿hay una cura tipo? No. Por eso el texto de Lacan es variantes de la cura tipo. Variantes que se producen por la singularidad del caso y el estilo del analista. En los tiempos que corren, pensemos cuántas veces tenemos que demostrar ante el mundo virtual que no somos un robot. La pantalla desarticulada de la ley de la alianza, aquella que hace que el estatuto del sujeto se distinga de la naturaleza, solo parece servir hoy para ser usada como usuario y contraseña.
Tomo el mouse y marco las 4 fotos que contienen semáforos para indicarle a la página web que no soy un robot. Se lo diría, pero no escuchan. ¿Cómo dar lugar a la palabra? Una frase de Lacan en su texto La metáfora del sujeto, que leo textual, dice Lacan: lo que hay que decir es que el yo, entre paréntesis, ye, está aclarado, de esta elección nace en una parte distinta de aquella en la que se enuncia el discurso, precisamente en el que lo escucha. Me gusta enunciarla simplificada, según mi estilo, así. El ye nace en el que lo escucha. Por lo tanto, quien habla tiene como causa quien escucha. También dice Lacan en el escrito de Variantes del Apuratico que se trata de acoger la palabra del sujeto en el silencio del oyente, y que hablar del silencio del analista no quiere decir solamente que no hace ruido, sino que se callan al lugar de responder. Entonces, si dar lugar a la palabra, esa que intentamos invitar a desplegarse a partir de la regla fundamental que opera como principio para todo análisis, en tanto comienzo y en tanto los principios que rigen la ética del análisis, ¿cómo ponerla en marcha en el mutismo de un niño que no habla? ¿Por qué no es suficiente con ser hablado por el otro? Antes de pasar a un relato de la clínica que quiero compartir en este espacio privilegiado y donde yo encontré mis maestros, al menos algunos, unas citas más. Eric Bosch dice en uno de sus textos: se ha comprobado que el psicoanálisis consigue resultados terapéuticos. Lo que queda pendiente es establecer la manera como lo logra. Freud y después Lacan han subrayado que la cura venía por añadidura. Esto quiere decir que puede producirse, pero por otras vías que las que apuntarían directamente a una mejora sintomática. Por vías que implican desvíos, que abordan con prudencia la cura, pues no es necesariamente lo que el sujeto pide, que no fijan por adelantado un objetivo, que instauran una suspensión de la demanda. Me preguntaba, ¿un analista interviene desde su saber o más allá de todo conocimiento y saber calculado? Y me gustaría compartir y recordar para ustedes un ejemplo que es por todos conocido. El pequeño Hans. Como voy a hablar de un caso clínico después en torno a la infancia, volví al padre de Juanito, que sabemos que trabajó con su hijo haciendo de analista, supervisado por Freud, y en un momento del tratamiento que él va cotejando y contándole a Freud, el padre de Juanito comparte con Freud que Juanito le pide que dibuje una jirafa. Estaba Juanito muy interesado en quienes tenían el Babymaster y quienes no. Tenían el zoológico, al que le contaban. Así que en el dibujo de la jirafa que hace el padre, Juanito le traza el hace pipí, el Babymaster. Después, 2 segundos después, está un poco disconforme y dice, no, la jirafa es bastante grande, lo hizo chico, entonces lo alarga. Se nota en el dibujo que van a encontrar en el historial que tiene como un pequeño lugar donde se nota el alargamiento del Babymaster. Y el padre, parecido a algunos de los analistas que estamos acá que atendemos niños, hace lo que muchos hacemos de hacer anotaciones en el dibujo por si uno no recuerda, porque a veces un chico dibuja, esta es mi cama y se sube por esta escalerita, y si no me lo decía yo jamás me hubiese dado cuenta, porque la abstracción del arte es importante. El padre de Juanito saca una flecha del Babymaster y escribe, por si alguien no entendía que no era una quinta pierna o una quinta pata porque era un animal, hace pipí. Ahí está en Amorortu y en Ballesteros. Para sacar esa línea, corta las piernas traseras de la jirafa, o sea, esa línea corta para mencionar. Un padre que Juanito trata de armar permanentemente, lo cruza en el pasillo y le dice, me pegaste, y el padre se defiende y le dice, no, el espacio era estrecho, solamente nos rozamos. Juanito intenta por todos los medios que el padre ahí produzca un acto, algo que diga, acá estoy yo y hasta acá podés pasar, y si no tenemos que chocar. El padre, sin saber, produce un corte al poner el nombre
de aquello que Juanito le está pidiendo que dibuje y Juanito interviene en el dibujo del padre, y el padre, sin saberlo, interviene, y de un modo bastante acertado, porque algún corte habría que producir en alguna piernita por ahí, en alguna pata. Ese es un modo de intervención que me parece que muchas veces alguien en el lugar, intentando ocupar el lugar de analista, produce sin saber. Eso es un modo de intervención. El otro que me interesa a mí es uno que menciona Claudio Glassman en su libro sobre el acto analítico, porque tiene la virtud de rescatar el estilo freudiano de las metáforas quirúrgicas, que uno que dice a veces, somos como cirujanos, entre otras. Y entonces dice, la interpretación, y yo lo pondría como intervención, porque en los tratamientos con niños en una posición de impas en la constitución subjetiva, así suelo pensarlo yo cambiaría interpretación por intervención. Pero dice, la interpretación es como los elementos descartables que se utilizan en cirugía. Una vez utilizados no pueden volver a usarse, no sirven más, se tiran. En este sentido, cada interpretación es única y irrepetible. Por suerte, su fuente, la lengua, es inagotable. Entonces paso a relatarles brevemente un niño que atiendo hace ya 8 años. Cuando él llegó, por pedido de otra colega que lo atendía, colega fonoaudióloga, saben que si trabajamos con niños que están en este impasse, somos entre varios los que armamos los lazos necesarios para que entre la urdimbre que siempre está, se construya alguna trama, ¿sí? Después voy a decir por qué hago mención de trama y urdimbre, que es una metáfora de Lacan en posición del inconsciente. Este niño llegó en puntas de pie, aleteando. Yo podría haber sido la biblioteca, el sillón, la lámpara, daba lo mismo. No estaba interesado en estar conmigo. Tampoco le era molesta, por decirlo así, mi presencia. En ese momento los prejuicios nos habitan y uno dice, ¿qué voy a hacer acá? Por supuesto que por sus 3 años y pico venía con su madre y la madre estaba y desde ahí uno interviene. Lo único que yo notaba es que el aleteo de él no obedecía a cualquier situación, sino que era cuando estaba feliz, entusiasmado, emocionado por algo que lo cautivaba. Por ejemplo, el ventilador de techo. Él empezó viniendo hacia fines de año, entonces hacía calor, estaba prendido el ventilador, o cuando él llegaba por ahí ameritaba prenderlo y era como el dios ventilador, le aleteo, lo miro. Era muy pequeño, así que el modo en que se interesó por mí era que yo era el vehículo posible para alzarlo y que él pueda prenderlo, apagarlo, cambiar la velocidad del señor ventilador. Así empezamos a relacionar nuestro juego en lo que llamamos las sesiones. La madre tenía, esto es un diferencial muy importante, no da lo mismo la estructura que habitan cada uno de los padres o otros que acompañan a un niño. Es una madre neurótica, esto es así, entonces su acompañamiento tiene las angustias necesarias, las resistencias a veces que se van armando en función de lo que la cotidianidad le va planteando, pero no impedimentos que tienen que ver con su estructura de no poder alojar a ese niño. No era el único hijo y ya había antecedentes de hijos alojados, con dificultades como cualquiera, simplemente. Pero eran hijos de una pareja anterior. Él
era hijo de otro papá que los hermanos mayores. Fue muy difícil al principio lograr convocar al papá de Felipe, así como lo elegí llamar. El papá de Felipe es un hombre nacido en el campo, en Catamarca, que tiene, después de lograr convocarlo, que tiene, su idea es, de grandes todos más o menos llegan, ya va a conseguir dormir en una cama él, tampoco tenía muchas camas a donde pudiese dormir, pero dormía con los padres, ya va a poder hablar, yo confío en que eso va a suceder con el paso del tiempo, lo más importante lo tiene, que es verdad, el amor de los padres, el cuidado, el techo, pero estaba muy complicado porque no podía intercambiar nada con nadie, en el jardín estaban preocupadísimos y empezamos por ahí. Un día, además de interesarse por el ventilador, insisto en si mientras dejábamos el ventilador prendido quizás le interesase ver otras cosas que vuelan, como los aviones, porque él no hablaba, hacía oh, ento, y la mamá decía que hace viento, que quería decir eso. Y mirando un día, después de mucho tiempo, algunos juguetes que están en una caja, se interesó por un autito, que tenía otro igual, el que él le interesó era rojo, el otro es amarillo. Y él va a mostrarle, porque jugábamos entre que las cosas estaban en el consultorio, la madre en la sala de espera, y era un ir y venir. Tampoco tenía la característica de la relación con la madre en un punto parecido a lo que Klein describe respecto de él, que al principio quien lo traía, que quedaba ahí en una sala de espera, a él no le molestaba tampoco, no es que, uy, lo extraño, ¿dónde está? Él tampoco, lo trae, está ahí, él va y viene, tenemos las puertas abiertas, como decía Winnie, cuando vamos, venimos, y el auto ese se lo va a mostrarle a la mamá y enuncia lo que yo recorté como primera palabra. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque la madre le dice, qué bello tu auto rojo. Y él, ojo, ojo. Y empezamos a jugar entre el consultorio y la sala de espera con el auto rojo y yo el amarillo. Y entonces él lo que hacía era arrojarlo a cualquier lado y el auto chocaba. O yo por lo menos, yo iba diciendo todo lo que ocurría como si fuese que es un radioteatro, o sea que no hay una imagen. Entonces uno tiene que ir contando, ahora entra, ahora sale, ahora pasa esto, como si fuese que no estamos viendo lo que está ocurriendo. Y empecé a jugar con el auto rojo, anda fuerte, va chocando, y entonces el rojo era ojo con el auto rojo, porque ojo con el auto rojo, porque chocaba a la madre, a mí, a la puerta. Lo divertía enormemente. Eso fue un primer tiempo. Ocurrieron un montón de cuestiones, pero quiero ir saltando porque son muchos años. En un momento llega el invierno, volvemos al verano siguiente y la madre me dice, estamos muy complicados con una cuestión de tantas que iban apareciendo. No me deja volver a ponerle short y remera, quiere esta ropa que él usa del invierno, el pantalón largo, la remera larga, de manga larga, pero no vamos por la vía de hacerle entender la lógica de la temperatura en la ciudad, ni tampoco la obligación y a la fuerza, porque eran batallas campales. Le digo, vamos a jugar y vamos a ver si algo de esto podemos vehiculizar. Y entonces el juego era poder trabajar con las manos, los brazos, para ir arremangándonos. Entonces pintábamos, él pintaba así, y después nos teníamos que lavar, arremanguémonos para no mojarnos. Entonces, bueno, por ahí una remera de manga corta sería más cómodo. ¿Vos tenés alguna en casa? Le decía yo a la mamá,
y por ahí la próxima vez traela, y entonces así no se le moja, él le molestaba. Para ese tiempo también el papá, que lo cuidaba cuando el padre volvía del trabajo, se iba a trabajar la mamá, y entonces el papá quedaba a cargo de él y los hermanos mayores, y le era muy difícil. Viven en una pensión, quiero decir, no había un espacio habitacional muy confortable. Y entonces al padre notaba, como él iba a muchos tratamientos con la fono, conmigo, y los hacen en subte, él empezó a tener mucho gusto por el subte, prestaba mucha atención, ahí era el subte, le decían, ahí se va el subte, tomamos este. Y entonces el padre se la pasaba toda la tarde yendo y viniendo de punta a punta por el subte con él. Cuando venían los días que no podían salir por algún motivo, le ponía unos videos, un día me enteré, en la tablet, que mostraban imágenes de trenes pasando, o subtes, y así podía estar horas. Llegó un momento en que un día, él es el niño que conquistó a otro para que cante, porque con él empezamos a pintarnos los dedos de las manos para hacer las canciones. Él no cantaba, él lo que quería era que yo le pinté esos muñequitos en la mano y cante. Después era que poníamos cosas, entonces fue variando sus vestiduras, pero no por ponerse una remera de manga corta o larga porque hace frío o hace calor, sino porque podía haber un cuerpo que pueda vestirse, investirse de otro modo. En ese recorrido que fuimos haciendo, bueno, quiero contarles que obviamente que había un trabajo de todo un equipo de profesionales que iban desde otros ámbitos también trabajando, y todos para ir. Él empezó a hablar, empezó a dejar de caminar en puntas de pie. El aleteo se conservó muchísimo tiempo y era en momentos como si uno dijese, ¿vieron cuando uno tiene algo que el otro nota que uno hace en determinados momentos y uno ni idea, que te dicen, che, estás tamborileando? No, por ahí lo hace sin ninguna idea. Así estaba todavía el aleteo, que también dejó de estar cuando él empezó a usar mucho más la expresión por el lado de la palabra. Llegó el tiempo, lo benefició la pandemia porque hubo mucha paciencia para con los niños que en pandemia empezaban la primaria. En 2020 lo encontró en sala de 5, y el 2021, que igual en las escuelas públicas tampoco es que había tanta clase, lo encontró en primer grado, y todo el beneficio fue que todo el equipo docente de todos los colegios que yo conozco siempre tuvieron esta idea de tengamos paciencia, son chicos que no han tenido las clases habituales, el espacio habitual, entonces muchos andaban a los tumbos. Él ahí era uno más, porque él va a una escuela común, con acompañante, que nunca, digamos, él no... es muy amoroso cuando se vincula, le cuesta obviamente vincularse con sus pares, con los compañeritos, pero sí logra armar lazo con el otro. A mí me sorprendió que él fue armando todos esos tiempos un poquito con alguna demora en algunos momentos, que uno decía, bueno, ¿y cuándo va? Empezó a hablar, empezó a poder interesarse por lo que sucedía en las clases del colegio y entró en la lectoescritura. Yo les voy a contar que al mismo tiempo él pasó por tiempos donde solo comía comidas blancas, o sea, papa en todas sus formas, menos frita porque pierde el blanco, ¿vieron? pero papa hervida, puré de papa, solo ñoquis, fideos, arroz, pan, lo cual implicó una dificultad en cuanto al peso, en cuanto a las obstinaciones por comer solo estas cosas, ¿sí? Fuimos trabajando eso, y
algo que yo quería contarles, porque a mí me pareció como increíble. A mí me sorprende Felipe porque en algún momento jugábamos simplemente a apilar una torre de cubos que son apilables en distintos tamaños, pero yo armaba como algunas trampas, daba vuelta a la pila, él la miraba como diciendo, ¿cómo hace para que le quede y se sostenga? Y no le pasaba. Bueno, jugábamos un montón hasta que pudimos, él, porque tiene hermanos mayores, porque la madre insiste, ella lo acompaña mucho en presentarle cosas. Yo le decía, no importa que la casa no es grande, hay un mundo que puede haber en cada juego. Así que él empezó a jugar juegos incluso de dominó, con animalitos y demás, pero pasado el tiempo había algo, y esto quiero compartir para cerrar, había algo que no lográbamos, y era que él pudiera hacer caca no en el pañal. La terapista ocupacional trabajaba el tema, me pasaba informes, detalles, pero como era algo que quedaba reservado para la vida familiar, porque era un chico que no iba al baño en el colegio ni a palos, ni a hacer pis, se le ocurría ir solo a hacer en su casa, tampoco en el colegio lo vivían como un problema, porque ellos ni enterados de esto. Pero la cuestión es que estábamos ya en tercer grado, ahora está en sexto, estábamos en tercer grado y él hacía caca en un pañal. Entonces, cada vez que quería hacer, que distinguía perfecto cuando quería hacer, no es que se hacía encima, le decía a la madre, él cuando pide algo lo pide en el imperativo. Cámara, hacemos esto. Él ahora en un modo imperativo me cuenta que él cuando sea grande quiere ser conductor de trenes. Ese es su deseo. Pero le pedí a la mamá. Les digo que lo trabajamos en entrevistas con la madre y el padre, le dimos vueltas, no había caso. Hasta que un día yo ya estaba que me parecía que no daba más esta situación. Entonces le dije a la mamá, vas a entrar vos con Felipe y vamos a hablar de este tema, porque él ya está grande y ya esto no es para ningún juego. Entraron y le dije, Felipe, nos conocemos hace un montón. Mamá ahora me va a relatar con lujo de detalle cómo es cada vez que vos querés hacer caca y le exigís que te ponga un pañal y ella para colmo siempre hace caso, porque yo vengo diciendo que diga que no hay más pañal, no. Pasó lo mismo con la tablet en un momento que era como una droga imposible de dejar. La madre relata y en el momento le digo, a ver, ¿cómo es? ¿Vos te pones el pañal? ¿Cómo? Entonces le digo, hagamos un roleplay. Están en casa, entonces vos, Felipe, le pedís y vos, a ver, entonces agarré una hoja y le digo, bueno, este es el pañal. A ver, entonces el pibe se recuesta en el diván, que es enorme, porque aparte siguió comiendo un montón de pan, arroz y fideos, además de que incorporó pollo y milanesa de carne. Y ella, con un esfuerzo enorme, como que le levanta las piernas. No, le digo, ¿qué es eso? No, pará. Digo, párate, Felipe, vení. Este es el pañal, imagínate, ¿no? Ya sé que no es. Cuando estás en casa y querés hacer caca, no le pidas el pañal. ¿Podés dejarlos en un lugar que él sepa? Te lo agarrás, te lo pones, haces caca y después vemos cómo eso te limpias y demás. Y listo. Bueno, nos vemos la vez que viene. Tuvieron un ratito y se fueron. A las 2 semanas viene la mamá y me dice, ¿sabes que va al baño? No me digas. Les leo para terminar y ya no me extiendo más, porque me parece que Borges, en una nota para un cuento fantástico, dice, en Wisconsin o en Texas o en Alabama, los chicos juegan a la guerra y los dos bandos son el norte y el sur. Yo sé, todos lo saben, que la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece. Pero también sé imaginar que ese juego, que abarca más de un siglo y un continente, descubrirá algún día, y esto subrayo,
el arte divino de destejer el tiempo, como dijo Pietro Damiano, de modificar el pasado. Yo lo recibí con 3 años y no es que no había pasado nada hasta ese momento. Entonces me parece que la trama y lo libre nos permite pensar en que podemos tejer y destejer y algo se arma ahí. Nada más. Wow. Muchas gracias. Abro las participaciones que quieran. Ustedes, María, ¿te notaste un montón de cosas? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Me impacta mucho porque me parece que hay una pregunta fuerte que compartimos que tiene que ver con 2 cosas. Una, si la incidencia del analista, llamémoslo así genéricamente, lo hablo así, inscribe, escribe, si hay esa chance, porque eso divide la clínica. Me parece que los 2 textos hay una posición respecto de eso, de que efectivamente hay algo que la transferencia. Y lo otro es la cuestión de los tiempos de las escrituras y las inscripciones, es decir, esto que vos terminás, ¿no? ¿Qué incidencia tiene que algo se opere en un determinado momento o en determinado otro, ¿no? Bueno, después me callo, pero después ejemplificar. Sí. Me encantó esto porque yo dije, ¿qué es lo que vengo a escuchar hoy? Bueno, los modos de la intervención clínica. Y yo empecé a escuchar los casos y encontré esto. Alguien dijo, intervención equivale a interpretación. Y cada una es única e irrepetible. Y a partir de ahí seguí escribiendo y dice, los casos vistos implican encuentros y acciones. Los encuentros implican participar, y participar implica reencontrarse. El compromiso equivale a los modos de los compromisos clínicos. Y los modos de trabajar en conjunto producen la intervención clínica. Y entonces ahí entendí el propósito de esta mesa. Gracias. Con esto que dijiste recién, María, me acordé que el final del poema de Colosco dice: madre, madre, vuelve a elegir la casa y a contar nuestra historia. Vuelve a escribir mi vida. Esto que vos terminaste justamente con la unidad. No es que no ha pasado nada. Se reescribe. Sí. Bueno, muchas gracias por los trabajos, los 2 son hermosos, me gustaron mucho. Y voy a hacer una asociación con y de lo que estaban hablando, yo pensaba en Freud, en Lacan, y pensaba en chiste. Y yo pensaba que en realidad estamos hablando de algo de eso, digamos, y que tiene que ver con ese inconsciente, de alguna manera, que se juega, digamos, en el chiste. Pensaba que la invención, porque todo el tiempo cuando hablabas de intervención decía así, es invención, digamos, son esos momentos en un análisis que tienen que ver con esa participación en la creencia, donde uno puede intervenir, ¿no? Intervenciones que a veces uno dice, ¿qué estoy haciendo?
son cosas que no pasan por el juego significante, es otra cosa de lo sensorial. Y es otra cosa que tiene que ver con la participación en transferencia, con un trabajo en transferencia donde hay algo que surge entre los dos. ¿No? Esto, pensaba eso, que me parece que tiene que ver con esto, con esas intervenciones o invenciones, cosas diferentes que no tienen que ver solo con la palabra. Gracias. Perdón. No, dale. No, dale. Bueno. Ok. No, estaba pensando que ambas me gustaron mucho el trabajo sobre muchas cosas que han hecho, pero uno en particular que hablaron de los prejuicios. Yo pensaba, tomando, me gustó mucho lo de la invención. Me hizo acordar esto que... Lo de datos. La invención. La invención. Digo esto de que nuestros trabajos, digo, nuestro oficio es un arte. Pero ¿cuánto afecta la invención los prejuicios? Y les preguntaba, ¿no? Porque de alguna manera atravesaron algún nivel, ¿no? Porque me parece que hay de cómo hacerse, hay que hacer cómo tal, o si es interpretación, no sé si eso recorta el oficio la invención. Esto de cada caso. Pensé que era ¿cómo te entendés? María. Perdón, quería decir, contestarle al otro. No, porque Sí. me parecía que eso era lo que decía cuando hablaba de los grafistas. O sea, me parece que tiene que ver con eso. ¿Qué? Más fuerte. No se escuchó, No, lo que yo decía era lo de las curas típicas. La curativa, la variante de la curativa. Yo escuché la curativa. Que quedamos medio perdidos. Pero las variantes, por ahí. También me acuerdo de esta frase que dice acá no me imiten. Pero uno escucha mucho. No me imiten. Claro, uno escucha mucho la imitación más que la invención. Bueno, me parece que hay algo que ustedes transmitieron hoy. Se ve como negación. Claro. Por eso me parece el prejuicio. Bueno, me encantó, la verdad, las dos muy interesante. Yo vengo también hace un tiempo pensando sobre la invención del psicoanálisis con niños, presenté la Lacano sobre eso, y lo que había en ese momento trabajado, que me parece que se escucha en lo que ustedes traen, es que no es sin el cuerpo del analista, ¿no? Como una pregunta ahí, la escucha, el significante, los tiempos, el tomar el azar, ¿no? Yo había trabajado en relación al azar, ¿no? ¿Por qué ese día Tamara dice, ¿no? Bueno, se terminó, vamos esto no es juego, por ahí 4 años después, 3 años después de recibirlo, ¿no? Hay algo del azar, pero no del azar, ubicando, si un analista está en un lugar y ofrece algo de su cuerpo. Yo lo digo así, no sé bien qué digo cuando digo cuerpo del analista, esto es para trabajarlo. ¿Qué sería el cuerpo del analista? Porque si no uno repite, poner cuerpo, no sé, no lo digo en ese sentido, lo digo como pregunta. ¿Qué del cuerpo, que sería el deseo del analista, no sé, se pone en juego en esa escucha para que algo de eso produzca el efecto de decir, esto modificó el pasado, por decirlo de algún modo, ¿no? Reescribe, escribe, inscribe o reescribe. Bueno, para mí esto es interesantísimo, es lo que me maravilla del psicoanálisis, ¿no? Cuando se produce algo, no solo con niños graves, que es muy interesante porque ahí lo vemos, pero con adultos también, el ejemplo que vos contaste, pero bueno,
Bueno, muchas gracias. A mí me interesó mucho. Con esto que Mariela dice, recién hablaban del prejuicio y el poner el cuerpo, qué cuerpo, y pensaba, trabajo mayormente con adicciones. La cuestión de la transferencia es toda una cuestión. Normalmente uno no interpreta donde no hay quien escuche esa interpretación, pero sí las construcciones. Las construcciones, y en las construcciones se juega algo del prejuicio, algo de lo propio, algo del invento, exactamente, de lo cual algo también resuena en el otro y puede ser organizado de una manera posible y por ende desabroquelando o descongelando otras operaciones, ¿no? Pensaba un poco en eso, que es cuerpo, que es prejuicio. Sí. Una invención soporte, ¿no? Sí, exactamente. Un soporte Sí. para hablar. Para que pueda hablar. Yo les quería agradecer. No estaba jugando. Perdón. Ay, qué lindo lo que me salió. No estaba jugando. Pensé que iba a hacer una reivindicación del pueblo. Ahí venimos. No, les quería agradecer a las dos por la modalidad de transmisión de la clínica, esto de la espontaneidad, que contaron los casos, me pareció como que las veía ahí, las escuchaba y era como un relato muy vivo, ¿no? Esto de que llega, pienso tal cosa, pero que como cosas que nos pasan cuando aprendemos, ¿no? Hacemos un montón de hipótesis que después nada que ver, o al revés, algunas veces son, ¿no? Y bueno, me quedé con esto de el no saber, ¿no? Que sí, tenemos un saber y también hay que trabajar con lo que no sabemos todo el tiempo y que se trata de, como de vencer esos prejuicios todo el tiempo y poder meterse un poco bastante, a veces salir, entrar en el mundo del otro, la subjetividad de un otro, ¿no? Por ahí es eso lo del cuerpo, ¿no? Con meterse me transmite algo como algo corporal, me remite a lo corporal, ¿no? Meterse no solo es lo psíquico, es como lo emocional y como uno se conecta con ese otro mundo que viene a la consulta, ¿no? Así que, bueno, muy linda las presentaciones y la articulación. Así que gracias. Sí, yo también estoy muy agradecida. Yo creo que es muy importante para los analistas reunirnos, escucharnos, autorizarnos, escuchar una transmisión como la que ustedes hicieron las dos. Estoy de acuerdo con cada una de las cosas que dijeron mis compañeros, no quiero repetir, pero me ayuda a trabajar el leer cómo intervenimos, no desde el prejuicio, ¿no? Desde la frase hecha. Yo creo, con esto de cómo hiciste jugar lo de su manicomio y todo eso, la pregunta que me hacía es, que yo ya lo había leído porque es un libro que recomiendo a todos, porque es excelente. con una edición. Además me fui corriendo porque sabía que se iba a agotar. Y lo consiguió, no como yo que dormía. Que no hay más. Ya se revisa. El miedo que nos da jugar, yo creo que jugar, no sé si es miedo, la verdad. Jugárnosla, diría. Jugárnosla, esto del cuerpo, lo que quería decir en ese sentido. Estoy de acuerdo con lo que trae Norma respecto del chiste, ¿no? Que hay algo que ya Freud introduce respecto de estas intervenciones, que nos autoriza de repente, María, a hacer
esa intervención maravillosa, yo ya lo había leído y me autoricé a hacer una intervención con una paciente que me dio un resultado excelente. Esto es lo que vale. Claro, por eso digo que es tan importante reunirnos y hacer esta transmisión del psicoanálisis, que no es el embole de la transmisión de las frases hechas, las palabras, bla, bla, bla. Y como Harari fue tu maestro, y yo lo respeto mucho, y se habló de si el psicoanálisis es o no un arte, Harari decía, por lo menos lo que yo le dije, el psicoanálisis no es un arte, pero no es sin el arte. Claro. Y conjuga realmente la sonoridad, la música, la poesía. Bueno, realmente creo que no es un arte, bueno, no sé, no lo sé, pero no es sin. No es El movimiento. Sí. Bueno, Quería gracias. decir algo. Sí, yo quería decir, a ver, por un lado esto que decía Mariela, ¿no? Del cuerpo en relación a la intervención de Tamara, cuando dice, bueno, vamos a poner acá, hacer esa roleplay, ¿no? Con el pañal, papel, también diría todo blanco, ¿no? Pañal y papel, ¿no? Para seguir con la dieta cromática. Bueno, cuesta que la anatomía indica que es el tracto digestivo, estamos bien. Pero pensaba en la pregunta de Mariela en relación a ese momento, y yo creo que también eso tiene que ver con los tiempos de la transferencia y tiene que ver con el analista en ese momento de la transferencia. Porque Tamara dijo varias veces con este tipo de pacientes, son varios, está el de la terapista ocupacional, está la fono, debe estar la mamá, el papá, la escuela, el psiquiatra, etc. Entonces también hay un momento que, digamos, y esto es, vos jugaste con esto, hasta que en un momento dijiste, bueno, esto vamos, intentemos otra cosa, pero también hay momentos en que uno hace una intervención desde este lugar del cansancio, del hartazgo, del agotamiento, de los recursos, y creo que eso también es algo que tenemos que pensar. Eso lo quería hablar. Por otro lado, pensaba que, bueno, está lo de los prejuicios, pero la teoría no es un prejuicio cuando queda por fuera de la sesión. Uno lo puede pensar también, porque si no queda solamente como que los diagnósticos psiquiátricos, o ¿viste? Pero la teoría también es un obstáculo. La teoría por fuera de la teoría es un obstáculo. Sí, cuando en relación con la teoría, pensando un poco en la teoría, el prejuicio y el no saber. ¿No? La teoría no atenta contra el no saber en sesión y eso no queda del lado de la clase del prejuicio. La teoría es el anticaso por caso. Bueno, y después le quería hacer una pregunta. Sí, porque tú decías de Tamara del sujeto en suspenso en los niños, ¿no? Yo pensaba, ¿no hay siempre el sujeto en suspenso en los niños y en los adultos? Porque en el paciente macrista, digamos, también hay algo de un sujeto en suspenso que no aparece hasta que no aparece el cat, ¿no? Sí, yo pregunta, lo dije así, pero póngale porque me parece que, bueno, quizás lo pienso en general, pero en particular me interesa pensarlo para habilitarme intervenciones que no operen desde un prejuicio de va a poder esto, no va a poder aquello, hay que domesticar esta cosa, porque la psicología y algunas personas ubicadas del psicoanálisis, yo hice en los años que pensaba esto de la intervención, acá cité al papá de Juanito, que a mí me parece fantástico, porque más de una vez uno hace como dice Norma, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le dije? ¿Qué hice? Más allá de la cronología por la que está transcurriendo un paciente, pero
digamos, cité a Juanito, pero Silvia Bleichmann, por ejemplo, en un caso grave que relata en uno de sus libros, que ella la teoría la piensa, se posiciona diferente, pero ahí en la cancha, digamos, cuando estás como jugador, pasando la pelota, bueno, hace un relato de un caso donde ella dice, y el chico, entonces, un pibe que podríamos pensar por el lado de lo que se llaman autismos, pero yo digo, bueno, ni pasa en la constitución subjetiva, qué sé yo, como lo quieran llamar. Felipe nunca tuvo un psiquiatra, por suerte. No necesitamos recurrir a esa especialidad. Y Silvia Bleichmann pone, bueno, y entonces el chico, como fuimos al baño y yo prendí la luz del pasillo que va del consultorio al baño como para iluminar, y la del baño, y después le ofrecí la toalla, la bajé del toallero, no me acuerdo cuáles eran las secuencias que ella resalta, pero ella las toma, como lo tomo como dice Matías, como un azar que, bueno, qué sé yo, pasó eso. Y el chico después de ahí hace lo que pasa muchas veces, que retoma de ahí, insiste con volver a pasar, no muy distinto de cada uno de los chicos que pide 100 veces que le lean el cuento de la misma forma, mirar la misma película, sentado en el mismo lugar, y ella no se ve, como diría Foucault y Lacan, como parte del cuadro, ¿no? Y nosotros nos incluimos en el cuadro que se está pintando como Velázquez. Esa es la cuestión. Lo que pasa, a mí me parece, por eso agradezco la invitación y al Centro Oro que tenemos estos espacios, porque yo no sé cómo relataría, por eso me costaba escribirlo, cómo relatar el tema de cómo dejar un pañal cuando ya estás en tercer grado, que por suerte la escuela lo tiene como un alumno impecable, porque él es respetuoso, como le da solo bolilla a la docente está fascinada, él está sentado. Por eso nunca pasó por un psiquiatra también. Entonces, sí, pero es difícil relatar cómo uno se involucra con la mierda del otro, porque en un punto es así, pero bueno, estos espacios son interesantes porque sé que no tenemos los prejuicios que quizás hay. No, decía que era curioso que no usaba pañales. No, ya, digamos, controlaba el interés, o sea, Sí, sí, pero la única, bueno, es una tramitación siempre difícil, esa parte del cuerpo que se desprende, que no queda más duda que, digamos, hay sensación que acompaña, digo, para todos los que hoy en la psicología trabajan con las sensaciones, los paneles sensoriales. Pero, perdón, quería agregar algo sobre esto, pero más que nada me parece que en este acto se acota el goce de la madre, Bueno, yo no puedo ir y sacarle las billeteras, que no compre pañales, ir a la casa, sacar, digamos, uno trabaja desde el consultorio. No hace falta. De todas maneras, lo que yo quiero decir algo, que a mí me parece que de repente se ve como cierto riesgo, ¿no? ¿Cómo evaluar de alguna manera esa invención, digamos, y no considerarla, digamos, a ver, ¿cómo controlar eso? En el sentido de que eso no cuenta esas cosas, ¿verdad? Cuando tiene, después puede asociar con buenos efectos, ¿no? Cómo trabajar eso que no produzca efectos nocivos. Claro, Porque a veces, ¿cuál es es el límite, digamos, ¿no? Porque yo pienso, por ahí en algunas supervisiones que yo escucho, ¿no? Donde, bueno, de repente uno queda sorprendido, digamos, por cierta intervención, que no parece tener buenos efectos. ¿Dónde está el límite?
me parece que está muy bueno dar el lugar a eso, permitirse eso, pero me parece también que hay algo con lo que las tiene que estar atentos. Y están las variantes. A mí me pareció muy interesante cuando vos decís, bueno, yo trabajo en adicciones y hay que ver, ¿no? Es decir, cómo claro, con qué nivel de riesgo eventualmente igual contempla y cuánto sabe de cuánto se puede mover. exacto, sí, es el resultado. Además, yo pensaba también en esas intervenciones en terapias vinculares, donde de pronto tenés un grupo que grita. Está bien, uno dice, tengo que entrar ahí, y si tengo que entrar ahí, también voy a entrar gritando. Voy a entrar gritando con un objetivo, que es después redistribuir los goces en todo caso armar un coro. Claro, Oíme, o sea, armar un coro, hacer coro del el automático, la intervención automática está, pero siempre tiene detrás algún destino, Claro. que no necesariamente es el que se termina produciendo, y está bien, tampoco uno tiene que insistir, pues si no pasa esto de acá está la teoría marcando a dónde se les la obligación ahí es lo que no. vos decís, el poder de trabajar es una vez que pasó. Respecto de lo que decían, a mí me pareció interesante que yo me tomé no sé cuántos años hasta que puse un punto sobre las IES respecto, ¿no? Como que yo para mí ya era como, bueno, basta. Pero hablando de basta son las 2 de la tarde. Así que lo que relata María con la paciente, digamos, esquizofrénica, que no se puede hacer mucho chiste. Ella relata la delicadeza con la que introduce esa equivocidad posible, a ver si el otro la toma o no. Si el otro no la toma, por ahí no nos cuenta cómo siguió, porque hubiese quedado ya sin efecto. Pero con sumo cuidado la introdujo, y en la medida en que la paciente la retomó y después te termina pidiendo, armar un poco más texto. Una pregunta muy puntual. Trabajaste en hospitalería, trabajaste en la cigarra. Yo te quería preguntar, este tipo de intervención sobre una alucinación auditiva, describirla, reescribirla y ver los efectos, ¿lo habías probado antes? ¿Lo habías leído? A mí me parece absolutamente innovadora y fascinante, debo decir. No, les voy a contar la verdad. Al final. Yo venía pensando bastante sobre esta cuestión de la cuestión de las distintas aristas de la cuestión sonora, toda vez que escuchaba recién, trataba de evocar, sí, ahí, ¿no? Como frase de la teoría de las que una se va agarrando, porque la verdad es que es cierto, después la suelta y después vuelve, y es ese juego, ¿no? Como un baile, ¿no? Y baila, la clínica descompleta la teoría, entonces uno va a escribir una cosa nueva, vuelve, y si no me equivoqué todo, bueno, ¿no? Y sobre todo yo estaba muy preocupada con la cosa de excitación psicomotriz, sería la alucinación y la excitación psicomotriz. Y yo le había dicho a la madre que había que pensar en medicar a la chica. Me parece que la indicación, por lo menos como la pienso yo, de medicación entonces tiene que ver con un sufrimiento claro en el niño, si no, no se medica. Le molestan los padres, ¿qué va a hacer? Le molestan en la escuela, pensemos artificios, pero no se medica. Medicar a un chico es una cosa. Y la madre me dijo, bueno, no sé, lo voy a pensar. Me pareció que no le iba a llevar de ninguna manera. Estaba dando vueltas sobre eso y sobre la cuestión que a mí me inquieta mucho respecto de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo, ¿no? Es un cuerpo para el psicoanálisis, entonces esto
el cuerpo sonoro. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de lenguaje, si no, no vivimos. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo eso va armando efectivamente el movimiento del cuerpo? Que aquí estoy, ¿no? Ustedes me ven, cómo yo hablo, cómo me muevo, cómo gesticulo, es la historia material de cómo entró el lenguaje y le hizo humana. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Y la verdad, yo estaba en un seminario de Roberto, ¿no? Y estaba con la cuestión del lenguaje, lo real del lenguaje, y la letra, y la sonido, qué sé yo, y yo empecé a equivocar la frase, porque era como una especie de, tenía la chiquita hacía tiempo, ¿no? En la mitad de su enloquecimiento y las alucinaciones gritaba esto, es un manicomio, es un manicomio. Y empecé a jugar, ¿verdad? ¿No? A ver si haciendo sonar otra cosa, y fue un apaciguamiento del cuerpo, que me produjo una conmoción, y después dije, capaz que yo estoy alucinando yo, la madre la llevó al psiquiatra y no me contó y está medicada. No la había Él analiza dudas de su acto. Claro, es el horror del acto. Es esto en otro, ¿qué le dije? Bueno, ¿qué hice? No, me parece que en ese juego estamos todo el tiempo. Acá hay una definición de la transferencia que a mí me gusta mucho, porque es como bien amplia, que es la covibración semiótica, ¿no? Entonces tenemos todas las aristas del lenguaje en juego, ¿sí? La vibrátil y la semiótica, ¿no? Me parece que eso dice bien que aloja la transferencia, porque nosotros sabemos todo, lo contemos o no lo contemos, que a veces los pacientes, el que sea, dice algo, te dicen, y nosotros Y nos golpea, el cuerpo. Sí. Sí. Es así, o escuchamos un sonido y nos mueve de una manera cuando estamos jugando con un chico. Eso tenemos que dar cuenta, porque nuestro campo es el campo del lenguaje. No sabemos si hay otra cosa. Por lo menos no es lo que interesa en nuestra clínica, ni siquiera en nuestro mundo humano. Y me parece que hay algo que dijo Tamara que a mí me gustó mucho y que me parece muy importante. Que si no hay transmisión, nosotros somos robots, ¿no? Y en ese sentido, me parece que evocar a Juanito es muy interesante, porque no sabemos qué es su papá Juanito, pero sí sabemos que hay algo que a él le pasaba a Freud, y que desde allí algo pudo hacer, no sabemos. Y que además hay algo profundamente azaroso en eso. Me parece que allí también no sabemos qué va a poder tomar el otro en la transmisión, como tampoco podemos saber qué van a tomar un hijo de sus padres. Lo cual hace que claramente nosotros no podemos pensar linealmente los diagnósticos como nuestra incidencia es absoluta, tiene una dimensión azarosa. Nosotros solo sabemos los efectos. Y ahí podemos decir, ¿no? Porque muchas veces metemos la pata y está bueno también que contemos cuando metemos la pata, ¿no? Porque justamente, ¿no? Entonces, no podemos decir, bueno, con esos padres hijo, nos tratamos de dar hipótesis, pero no es cierto, sabemos que no es cierto, que no funcionan así las cosas. Pero tampoco son sin esos padres. Tampoco es sin esos padres que logran transmitir azarosamente algunas cosas que no se pueden prever.